¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Y la cerramos precisamente hablando de Bolivia. Y es que el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz se encuentra en Estados Unidos. Luis Fernando Camacho viajó a Washington con la intención de reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que lo recibió efectivamente, para agradecer el informe de la organización sobre las pasadas elecciones del 20 de octubre y también para hablar sobre lo que les espera en esta próxima elección en el 2020. También buscaba presionar por la búsqueda de una respuesta por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección como un derecho humano. Pero todo esto en el medio de una polémica aún por un audio filtrado en el que hablan él y el líder cívico potosinista Marco Pumari. Luis Fernando Camacho es mi invitado esta noche. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu LFC. LFC de Luis Fernando Camacho. Conclu LFC. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta numeral Conclu LFC. Ahí le digo, por si no lo sabía, Luis Fernando Camacho va a estar aquí en el estudio, aquí, no va a ser a distancia, está aquí conmigo en el estudio. A ver, vamos a hacer un repaso. Ya pasó en México, ¿no? Ahora la controversia se traslada a Argentina. La controversia que tiene nombre es Evo Morales, el objeto de polémica. Sobre todo en lo que se refiere a lo que puede o no puede hacer el expresidente en calidad de refugiado. Desde el gobierno interino de Bolivia insisten en que Morales no debe hacer política. Este viernes la canciller Karen Longarik aseguró que Morales, y cito, estaría absolutamente inhibido de emitir opinión política contra el país que supuestamente lo persigue. Ayer mismo me lo decía aquí en este programa la canciller Longarik. Esas declaraciones, por supuesto, respondían a los comentarios en Twitter del expresidente, porque hoy Morales ha tuiteado 5 veces y todas han sido para referirse al gobierno interino de Bolivia. Primero acusó al ejecutivo de Yanine Áñez de querer volver a tiempos pasados, refiriéndose a supuestas privatizaciones de empresas estratégicas con el presunto objetivo de favorecer a las transnacionales. Según reportan medios locales, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural dijo que las compañías administradas por el Estado, con señales de ineficiencia, tienen que ser negociadas y manejadas por firmas privadas. En otro tuit, Evo acusó al actual gobierno de destrozar la economía del país en menos de un mes. Cuando Morales llegó a Argentina, las autoridades le aconsejaron que evitaran las declaraciones políticas. Es evidente, y esta era la pregunta que hacía yo ayer, ¿honrará Evo Morales el acuerdo que tuvo con el canciller argentino así como lo expresaba? Pues la respuesta aquí está, es evidente que no la está honrando, no está honrando este acuerdo. Perdóneme usted. Y bueno, la petición ha sido ignorada, ¿no? Hay 5 pruebas de esto, son 5 tweets. Y será difícil de cumplir si Morales finalmente termina dirigiendo desde ahí la campaña de su partido, el MAS. La Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina no especifica que un refugiado no deba hacer declaraciones políticas, es decir, no es legislación, Se sobreentiende que por costumbre no debería. Y además estaba hablado de alguna u otra forma o acordado de alguna otra forma con el canciller de Argentina, que así lo dejó saber. Pero en este caso los límites de la libertad de expresión de Morales van a depender de la tolerancia entonces del país anfitrión y del gobierno en turno, en este caso de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y en ese sentido han encontrado en Argentina pues prácticamente el mejor de los aliados. Ignacio Grimaldi nos tiene el informe. La comunidad boliviana más grande en el exterior, un presidente y una vicepresidenta cercanos y el lugar donde pidió refugio. Todo eso es lo que hoy une a Evo Morales con Argentina, una relación que todavía es más antigua. Nunca podemos olvidar lo que hizo Néstor por nosotros, en Argentina y en Bolivia. Eso decía Evo Morales al salir del velatorio de Néstor Kirchner. Desde ese momento, Cristina Fernández y Evo mantuvieron al menos un encuentro por año hasta que la mandataria dejó el poder.
Cada año tiene que organizar una cumbre en Entre Ríos, compañera Cristina. Muchísimas gracias. ¡Que viva Argentina! Pero tras la consagración de Mauricio Macri como presidente, la relación fue más fría y ese entusiasmo bajó. Hermanas y hermanos, una nueva alegría para visitar nuevamente Argentina. Esa fue la única vez que Morales pisó la Casa Rosada durante el mandato de Macri. Ahora, bajo la presidencia de Fernández, la perspectiva parece distinta. De hecho, antes de asumir como jefe de Estado, Fernández ya se había reunido con Morales y así mostraron un cambio de sintonía. Y de acá felicitamos a Evo Morales, el nuevo presidente de Bolivia. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Alberto Fernández fue una de las figuras que más hizo para que Evo Morales pudiera viajar a México y tan solo un mes después, luego de su llegada al poder, le abrió las puertas de su país. Un montón de cosas eso, Evo. Es único que nos ha dignificado a toda la colectividad boliviana aquí, en Buenos Aires, Argentina. Argentina siempre fue una fortaleza para Evo Morales. Primero, porque en ella reside la comunidad boliviana más grande en el extranjero. Y segundo, porque esta comunidad representa un caudal considerable de votos. Según los cómputos oficiales de las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, el 82% de los votos emitidos en Argentina fueron para Evo Morales, pero los documentos a los que CNN accedió de manera exclusiva mostrarían serias irregularidades en ese proceso, tales como mesas donde hubo más votos que firmas de personas que votaron, huellas digitales tachadas porque alguien puso su huella donde no debía, 14 personas de una misma mesa con la misma firma, huellas con el sello de no votó o huellas sin firma. Evo Morales se encuentra en Argentina con un pedido de refugio confirmado por el canciller Felipe Solá. La única condición que le impuso el gobierno de Fernández es la de no realizar declaraciones políticas, a pesar de que la ley no prohíbe eso. Entonces, la gran pregunta que queda es si Evo Morales respetará ese compromiso de palabra o si utilizará este país para reimpulsar su poder político con miras a las próximas elecciones bolivianas. Para CNN, Ignacio Grimaldi, Buenos Aires. Más allá de Morales, hay otros personajes en Bolivia que también generan polémica, sí, generan polémica. Sobre todo ahora, no así antes, los líderes cívicos que están incursionando en política. Hace muy poco, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari se presentaban como un posible binomio, ¿no?, de cara a las próximas elecciones. Eso era lo que se hablaba, se esperaba. En realidad nunca se concretó, de hecho se rompió esa posibilidad. Este lunes le hablaba yo de una grabación de audio que fue filtrada, una conversación entre el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, y el líder del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari. Según la grabación, Pumari habría pedido $250,000 y el control de 2 aduanas a cambio de ser el candidato a la vicepresidencia de Bolivia de Camacho. Para Pumari se trata de una filtración cobarde. Confirmó, eso sí, que es su voz la que se escucha, pero dice que la información fue sacada de contexto y que el audio fue manipulado. Pide entonces pruebas que demuestren que pidió dinero a cambio de la candidatura. La otra parte complicada. Camacho asegura que no fue él quien grabó la conversación. Entonces, ¿quién y por qué? ¿Fue accidental o perfectamente calculado? Tenemos que hablar ya necesariamente de juego sucio, de competencia desleal. Hay quienes se sintieron traicionados incluso por esta situación. En este ámbito, ¿no? Traicionados por Camacho o traicionados por Pumari, cada uno escogió el bando que decidió escoger, ¿no? Lo cierto es que esto generó aún más crispación y polarización entre estos dos que eran vistos como unos importantes líderes que habían luchado y trabajado para demostrar y sostener el fraude electoral que después vino a confirmar la auditoría de la OEA. Al parecer este audio jugó en contra de ambos. Cabe aclarar que Luis Fernando Camacho aún no es candidato a la presidencia de Bolivia, porque a falta de un tribunal electoral que lo acredite como tal, bueno, es un ex líder en este momento cívico que ha manifestado su interés por llegar a la presidencia. Tiene que haber el registro y está tratando de formar aún una alianza con diferentes partidos.
Bien, pues Luis Fernando Camacho es mi invitado, como le decía. Voy a hacer una pausa y regreso con él. Entonces, el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Responda ya. A ver, la semana pasada, antes de ir con mi invitado, quiero decirle, la semana pasada estuve en Bolivia, ¿no? Durante mi visita recibí la cruz potenzada al mérito profesional del Comité Pro Santa Cruz. Me la entregaron en un evento donde estuvo presente él, Luis Fernando Camacho, ahora expresidente de esa organización cívica, y precisamente, pues así como tal, ¿no? Como expresidente del comité. Y a él le entrevisto hoy en mi programa. Yo agradezco todo el reconocimiento a mi labor, lo saben, a nuestra labor en CNN, recibido allá en Bolivia, pero más allá de los premios que recibamos de las partes que eventualmente estén en conflicto en los países a los que llegamos, nuestro compromiso como periodistas independientes es con los hechos y con la verdad, nunca con los intereses de quienes se enfrentan entre sí. Para dejarlo claro, esa es nuestra labor, ¿ok? Que no haya ningún tipo de confusión. Así que ahora sí le doy la bienvenida formalmente aquí en el estudio a Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Luis Fernando, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Llegando de Washington hace unas 2 horas, ¿no? Sí, acabamos de llegar de Washington. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Bien, bien. La verdad es que fue una visita bastante planeada. Había que cumplir 2 compromisos con el pueblo boliviano, ¿no? Y cuando hablamos, si bien ya no estoy en el Comité Pro Santa Cruz, tenemos el compromiso de transmitirle primero el agradecimiento al secretario de la OEA. ¿Por qué? Nosotros fuimos los principales críticos en su momento por la falta del pronunciamiento acerca de la solicitud a que puedan decirnos si el artículo 23 de la reelección era o no compatible con la sentencia que había salido constitucional. Entonces, uno de los puntos era concluir o por lo menos apresurar los tiempos. Si bien ya tenemos un gobierno transitorio, es necesario que nosotros consolidemos la democracia en Bolivia. Cerremos todos los candados posibles para que Bolivia no vuelva a sufrir esa ruptura constitucional. Y uno de ellos es justamente esa interpretación. La reelección, ¿no? Exactamente, que tiene que haber para la reelección. Bolivia tiene que tener la posibilidad de tener una reelección, como dice la Constitución, pero que se respete, tal como está. Y ya no más. Y ya no más. Es más, valdría la pena plantear, como en muchos países, de que esa persona no puede volver a ser presidente. Yo creo que eso ayuda no solamente a que podamos sacar nuevos líderes, sino que proyectemos una Bolivia mucho más democrática y también que gobierne quien quiera hacer algo por el país y no quedarse en el ¿Sería poder. parte de una propuesta, por ejemplo, de país? Claro que sí. Lo buscaría, es una reforma constitucional. Claro, es una reforma constitucional que nosotros tenemos que hacerla o plantearla en función de lo que es la estabilidad democrática del país. Porque la Corte nunca les dio respuesta. Nunca nos dio. Nosotros hemos presentado recientemente una solicitud a la Corte para que analice en base a un recurso planteado anteriormente que quedó a medias para que pueda consolidarse el fallo. Por más ley que salga en Bolivia, hay un tribunal constitucional que ya en su momento, si bien no es este, fue el anterior, pero se salió de la norma constitucional y pasó el poder constituyente y fue prácticamente un poder constituido que definió, ¿no? Pero este tribunal es el mismo de No. Evo Morales. No, es otro. ¿Es otro? Es otro tribunal, pero es importante que este tribunal se pueda pronunciar en base a la realidad, que al respeto a la Constitución y que no se tome atribuciones como se atribuyó el anterior tribunal de ir por encima del soberano, ¿no es cierto? Y eso es una. Y la otra razón era agradecerle porque todos sabemos muy bien que en la OEA están bien divididas las opiniones de los países. Hay una presencia por estos países que han estado y están todavía en el gobierno muy fuerte y lo pude ver ayer que fue justamente el Consejo Permanente aún a la división que hay y creo que ha sido una jugada, se le ha jugado el secretario por esa posición. Más allá del informe, su posición fue dura como secretario y eso levantó mucho el domingo de la renuncia de Evo Morales para que el pueblo tenga la posibilidad de decir, ya la OEA se pronunció, y tenemos todo, algo más. Sobre todo donde venía Luis Almagro. Así es. De que la gente no creyera en él por la visita previa que había hecho con Evo Morales. Como una reivindicación, le decía, yo hablé con él en entrevista y le decía, se reivindicó. No me lo respondió concretamente, pero mucha gente lo reivindica, ¿no? También se encontró con otra realidad Luis Fernando Camacho. ¿Estuvo con el diálogo interamericano? ¿Fue que estuvo con ellos? Sí, estuvimos en el diálogo. Y diálogo. hubo gente ahí que lo abucheó y subió a reclamarle y le gritaban golpista y le gritaban fascista. Pero son bolivianos también, Luis Fernando Camacho. Así es. Esta gente lo repudió. ¿Qué piensa de eso? Esa es la democracia que queremos, Fernando. La posibilidad de que ellos puedan hacerse sentir.
En su momento te comentamos de que había muchas mentiras por parte del gobierno a muchos sectores y que ese fue justamente uno de los trabajos que hicimos en la Ciudad de La Paz, hablando con todos esos sectores que apoyaban a Evo Morales y que creían el discurso de Evo Morales. Entonces, que estas personas también formen parte de esa mentira que tenía el gobierno y sean víctimas de esa mentira es una. La segunda, que si bien puedan saber, también tienen el derecho a disentir. No solamente nos pidió el que moderaba, el señor que moderaba, nos pidió si quería suspenderla. Le dijimos que no es sano en un momento tan importante donde no solamente hay heridas que han quedado de este proceso transitorio. No se olvide que hay personas que aún creían que de verdad el sol se iba a esconder si Evo Morales ya no era presidente. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que estos escenarios van a tocar de aquí para adelante en muchas oportunidades, pero que tenemos que estar dispuestos a escuchar y hablar. ¿Y habló con ellos? Sí, claro. Con ellos? Uno de los pedidos que se le hizo justamente al moderador fue que le dé la posibilidad a ellos también de que puedan preguntar. Y uno preguntó, por ejemplo, la frase que usaron el gobierno para en muchos memes decir que mi persona había pronunciado en el paro que las mujeres de polleras no podían salir a las calles. Entonces yo le hice a él una propuesta de que si él me mostraba dónde yo había dicho eso, yo también le mostraba que una señora de pollera dio el discurso de inicio del paro cívico en el Comité Pro Santa Cruz. Hay video de eso. Pero claro, sí, claro. Sí, yo lo vi. Entonces ahí fue donde se acabó porque no hay ninguna prueba, porque yo nunca dije nada, sería una barbaridad. Pero eso habla de la división que hay hacia el exterior. ¿Cómo poder informar a por ejemplo, a esos bolivianos en Washington? ¿Qué haría su gobierno para poder informar si llegara a lograr ser presidente? Mostrar la realidad es básico. ¿Qué haría? Porque necesita integración, ¿no? Argentina hoy por hoy es otro de los bastiones de Evo Morales. Sí, nosotros hicimos una encuesta no solamente para ver el tema de la aceptación dentro de la candidatura, sino también el 90% de la encuesta se basó en justamente qué quieren los bolivianos, qué quisieran, porque lo que estamos nosotros organizando no es hacer solamente un planteamiento, queremos saber de Bolivia entera las necesidades reales, no solamente plantear a lo que gane votos porque sea bonito, sino que nos dé la posibilidad de cambiar un país. En ese sentido, nosotros nos dimos cuenta que la mayoría pide unidad en el país. ¿Pero por qué? Porque ha visto el proceso que hemos tenido, donde ha visto un apoyo terrible, de hermoso, sí, a lo que significa la recuperación de la democracia. Y ese sentimiento que tiene la gente de querer tener la unidad es lo que tenemos que trabajar. Y la única forma de trabajar es directamente hablar con los sectores. ¿Por qué Bolivia se va adelante con unidad? ¿Por qué las propuestas que hicimos del comité son bien recibidas en Bolivia? Porque las recogimos de las calles, de la gente en protesta. No fue el iluminado de Luis Fernando Camacho que daba las propuestas y se hacían, era que el pueblo tenía un sentimiento y se recogía y se daba. Y esto no tiene ciencia, Fernando. Quien gobierne debe escuchar al pueblo. Quien gobierne debe escuchar. Tiene que bajarse. Esto no es un secreto que hemos descubierto. Desde antes de gobernar. Eso es lo que se ha abandonado. Desde antes de gobernar hay que escuchar al pueblo, si no, no se puede conocer. Deja de marcar una pausa. Vamos a regresar a un tema que no es del todo agradable, me imagino, para usted, y que tiene que ver con este audio filtrado y la polémica que se ha generado, además del llamado de otras personas para que se hagan a un lado, Luis Fernando Camacho, que se haga a un lado Marco Pumari, y que dejen que los políticos se encarguen de la política, hacerlos a un lado. Después de esto, a ver por dónde caminamos ahí. Hago una pausa, regreso. Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, está aquí conmigo en el estudio en Miami. Ya vengo. Estamos de vuelta, me acompaña en el estudio Luis Fernando Camacho y estamos entrando en el terreno de la famosa llamada filtrada, el audio de la llamada filtrada. Hay quienes lo ven, independientemente de lo que haya reaccionado Pumari, hay quienes lo han visto muy mal. Lo han visto muy mal para Luis Fernando Camacho, lo han visto muy mal para Marco Pumari. ¿Cómo lo ve usted? En todo sentido mal. Para los dos, para todos, para Bolivia. Lo que sucede es que, a ver, una de las cosas me molestaría más que no vean la realidad, de qué me perjudica. O sea, el haberlo hecho como se hizo, habla mal. Siempre he sido una persona de frente, lo cual yo, es más, diría, a Marco le hubiera dicho en su cara, la tengo grabada y lo voy a hacer saber qué era lo que pedía. ¿Y por qué no se lo dijo? Porque yo no la grabé. Era un tema, es más, hasta el día antes que salga la grabación, o el día en que salió la grabación, yo di conferencia en Santa Cruz y dije que diga la verdad, o sea, que no se agarre... Pero a ver, vamos a entender qué fue lo que pasó, porque
A ver, se da esta reunión entre Pumari y Camacho, ¿correcto? Y me imagino que había otras personas, ¿no? Sí, sí. Se está grabando la conversación. ¿Y usted no sabe que la están grabando? No, no se sabe. Nadie sabía. Si ni Marco sabía, ni yo sabía, nadie sabía. Es más, si yo hubiera estado grabando, hubiera aprovechado más la grabación en decir muchas cosas y lo hubiera dicho de frente. Este es el motivo, aquí está. Es más, a Marco le hubiera dicho, yo te grabé, esto se tiene que saber. Pero yo asumí una responsabilidad de que el pueblo boliviano no sepa por qué motivo no estaba yendo con él. Y aguanté una semana. Una semana aguanté de crítica de que era yo el que estaba dejando el binomio y no es así, digamos, ¿no? O sea, entonces yo hubiera aprovechado con mejor razón y decir esto es, pero no, es más... Pero a ver, ¿no resulta muy conveniente que se haya grabado la conversación y solamente salga esa parte que afecta directamente a Pumari? Lo que pasa es que de toda la conversación que hubo, del resto fue un análisis de todo lo que pasaba, de todos los motivos por el cual había molestia. Era un análisis totalmente de lo que él estaba en campaña o yo podía estar haciendo otra cosa. No había nada, o sea, el momento duro fue ese. Es más, yo le pedí al señor, a un minero de La Paz con el que habíamos hecho compromiso, que esté presente. Si yo hubiera querido grabar, no lo hubiera hecho ir al señor minero, le hubiera mostrado la grabación. Pedí que esté presente porque me gusta que se hagan la cosa transparente y por lo menos el entorno con el que estábamos asesores sepan que realmente había una posición tomada del que yo no quería formar parte. Ese fue el motivo. Para muchos resultó conveniente el que se filtrara solamente ese segmento y que fuera grabado. ¿A usted le queda claro que fue grabado por alguien de su equipo? Lo que dicen es que no, lo que dicen ellos. Ahora, hubo una molestia, sí, hubo una molestia en la mesa, por eso es que coincide, de que justamente, y está en la grabación, primero pasan un pequeño pedazo de 2 minutos y de ahí pasan una grabación de 7, la amplían la grabación, ¿no? Donde hay otros aspectos mucho más ampliando lo que se había dicho. Pero yo no veía pues ninguna razón para hacerlo público porque creo que hay hasta testigos donde pueden decir yo estaba cuando lo hizo, o sea, no veía sentido de grabar algo. Lo que sí vi la molestia de uno de los señores que estaba con él, porque dice, yo no sabía que él había aceptado la vicepresidencia. Eso no se hace, porque yo estaba apoyándolo porque él quería ser presidente. Entonces, cuando sale el audio, amarramos lo que pudo haber sido, pero yo la verdad es que no sé, he perdido contacto con él y no sé qué pudiera haber pasado. Pero como le digo, creo que si lo hubiera grabado, hubiera aprovechado mejor la grabación para hacer algo, si estoy hablando de una posición dañina, de hacerle daño a alguien. Luis Fernando Camacho, ¿cuándo se entera que hay una grabación? En el aeropuerto. En el aeropuerto. Estamos hablando de el domingo de la semana pasada. ¿Usted es transparente y frentero? Sí, transparente. ¿Completamente? Completamente. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Desde siempre, la televisión ha sido parte de tu vida, trayendo el mundo a tu hogar, ampliando tus horizontes. Hasta hace poco, en Bolivia muchos no tenían tele, pero ya no es así. Con nuestro satélite Tupac Katari, ahora la televisión llega a cada metro cuadrado del país. Más de 25 canales gratis, más de 150 por suscripción. ¿Qué esperas? Tú también conecta tu televisor al satélite de los bolivianos. Agencia Boliviana Espacial, televisión satelital para todos. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima, pero miren, hicimos historia. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz, porque te puede demostrar todo lo contrario. Lleguemos donde nunca habíamos llegado. ¿Quieres
¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el séptimo no lo pagas. Paga 6 meses y el séptimo no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. ¡Suscríbete ya! Access. A otro level. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.